¿Qué tal, amigos y amigas de todo el país? Sean bienvenidos una vez más a su programa O Judicial TV. Quien les saluda, su servidora de siempre, Génesis Recuero Rodríguez. En este programa vamos a hablar sobre un caso interesante, acciones legales sobre sucesión intestada. Y es que el fallecimiento de un ser querido, de una persona muy cercana, es supremamente difícil. Pero de ahí en adelante también pueden surgir otras situaciones como la presentación legal de acciones legales como la sucesión intestada. En este programa vamos a hablar y conocer sobre el tema, pero antes vamos a conocer a nuestra invitada del día. Veamos. Nuestra invitada, licenciada Lesbia Wolfson, es funcionaria judicial con 38 años de servicio ininterrumpidos, donde ha ocupado diversos cargos dentro de la Administración de Justicia. Cuenta con maestría en Derecho Procesal, maestría en Derecho Comercial y un técnico en Formación Judicial por el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, Dr. César A. Quintero Correa. Actualmente se desempeña como jueza undécima de Circuito Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá. En efecto, vamos a conversar con la jueza Lesbia Wolfson. Ella es la jueza undécima del Circuito Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá. Sea bienvenida, jueza. Muchísimas gracias por esta generosa invitación. Vamos a hablar sobre sucesión intestada. Para docencia de nuestros amigos televidentes, ¿de qué es este proceso? ¿De qué estamos hablando? Vamos a iniciar por recrear un evento. Muere una persona, luego de esa etapa de duelo, de incertidumbre, los familiares suelen preguntarse, ¿qué va a ocurrir con los bienes? ¿Qué hacemos? Es ahí entonces que surge un mecanismo establecido en la ley, las sucesiones. Las sucesiones no es más que la transmisión de los activos y de los pasivos que poseía alguna persona y que están en virtud de la ley destinados a aquellos que deban sucederles, establecidos debidamente en el Código Civil, o bien puede ser dados a aquellas personas que el mismo causante ha dispuesto recibirlos en la forma como él lo ha decidido. Muy bien. Y tenemos dos clases, por decirlo de alguna manera, dos acciones: sucesión intestada y sucesión testada. Háblenos de esas diferencias. Sí, la diferencia estriba en lo siguiente. La sucesión intestada es aquella en que no existe un testamento. La persona no logró establecer una última voluntad con relación a sus bienes y cómo distribuirlos. La ley establece un mecanismo para el trámite de estos y las personas que están llamados a poder accionar. De otro modo, las testadas son aquellos instrumentos en los cuales la persona sí, en un acto personalísimo, ha decidido cómo deben darse sus bienes, cómo se van a distribuir, quiénes los van a recibir. Y estos pueden ser a títulos de una universalidad o a través de un legado. Jueza, interesante. El artículo 628 habla sobre los derechos activos y derechos pasivos. ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de activos dentro de una sucesión se refieren a los caudales, a los bienes, a los derechos que poseía el testador. En cambio, los pasivos se refieren a obligaciones, a deudas. Esto tiene un significado muy importante en una fase dentro de las sucesiones, sean estas testadas o intestadas, que se reflejan durante el inventario y el avalúo de los bienes. El documento que se debe presentar, porque el avalúo puede ser judicial o extrajudicial, debe reflejar los activos y los pasivos, para finalmente establecer lo que sería la cuantía de la masa de la sucesión. Para llegar a este momento también es importante acopiar las pruebas o los documentos que manifiesten la propiedad o la tenencia de estos activos, porque pueden tratarse de vehículos, pueden tratarse de cuentas bancarias, pueden tratarse de bienes inmuebles. Y si se tratan de bienes inmuebles, deben estar reflejados sus valores en las certificaciones catastrales que también deben aportarse dentro del proceso. Claro.
¿Qué miembro de la familia puede presentar esta acción legal o iniciar este proceso de sucesión intestada? ¿Dónde debemos presentarla? Debe presentar la sucesión intestada cualquier familiar de la persona fallecida. La ley se encarga de decir que los primeros en suceder en una sucesión intestada son los cónyuges del causante. Los cónyuges, por supuesto, deben tener esa relación en la que no se encuentren separados de cuerpos o no exista una sentencia de divorcio debidamente firme y ejecutoriada. También la ley establece que pueden hacerlo los parientes conectados por grados, que pueden ser los en línea descendentes, los de líneas ascendentes. Puede ser que las sucesiones sean presentadas por los cónyuges junto con los hijos, o puede ser el caso que solamente acuda el cónyuge. Puede ser el caso que acudan los en línea ascendente, en este caso hablamos de los padres. Puede ser el caso que sea algún colateral, hermanos, sobrinos. En realidad, por supuesto que en este caso los más próximos son los llamados a mejor derecho y van dándose una lejanía hacia aquellos que están con un menor derecho. ¿Dónde presentarlos? Bueno, deben las sucesiones presentarse en el último domicilio que mantenía el causante en la República de Panamá, o bien también donde él mismo mantenía la mayoría de sus bienes. Dependiendo del caudal que signifique una sucesión en cuanto a lo que se tenga como concepto de el valor que puedan tener los bienes, estos pueden ser de mayor cuantía o de menor cuantía. Los de menor cuantía son hasta una cantidad de 5.000 balboas y los de mayor cuantía de 5.000 a partir de 5.000 balboas en adelante. Jueza, interesante que el artículo 641 del Código Civil establece de cierta manera algunas pautas o, por decirlo de cierta manera, sobre quienes no pueden presentar un proceso como tal. ¿De qué habla este artículo 641? Esta norma refleja las personas que están impedidas de recibir una sucesión por la condición de indignos, por indignidad. La disposición normativa enumera las personas y las situaciones en las que pueden verse inmersas que hacen que no sean merecedoras a recibir una sucesión. La gravedad es de diferentes maneras. Por ejemplo, la primera causal habla que no puede ser aquella persona que abandone a sus hijos y que prostituya a sus hijos, a sus hijas. Es una situación de impedimento que establece la ley para que esa persona pueda suceder. Es importante indicar que no se puede considerar una persona indigna hasta tanto exista una resolución en firme y ejecutoriada que lo declare como tal. Y la indignidad se califica a través de un proceso aparte que se debe presentar dentro del mismo despacho que conoce del proceso de sucesión. La indignidad de la persona que se acusa o que se dice pues no tiene esa cualidad o ese mérito para poder heredar. Son dos procesos, el de sucesión y el que va a establecer esa situación de la persona. Claro. Entonces, una vez resuelto aquel, a través de una resolución que quede firme y ejecutoriada, debe surgir esa calificación de decir, X persona que ha solicitado la sucesión es indigno. Y de esa manera, pues, hace sus efectos dentro de la sucesión y ya esa persona quedaría excluida. Muy bien, jueza, vamos a hacer una pausa. Al regresar, mucho más sobre este contenido interesante que nos habla el Código Civil sobre sucesión intestada.
Gracias por mantenerse con nosotros en este su programa O Judicial TV. En este programa estamos abordando sobre el proceso de sucesión intestada. Es un proceso difícil dentro de lo que manifestaba la juez Lesbia Wolfson, quien nos acompaña en este programa, porque luego de la pérdida de un familiar vienen estas situaciones legales. Jueza, ¿hay un límite de tiempo para iniciar este proceso? Porque en ese interín en donde los seres queridos que quedaron están en ese proceso de duelo, les cuesta muchas veces levantarse. ¿Hay un proceso, hay un tiempo para iniciar este proceso? En realidad debe hacerse lo más pronto posible, porque ningún bien que posee el difunto debe quedar sin poderse administrar. Generalmente las sucesiones tienen un tiempo de presentación bastante próximo a la fecha de defunción de la persona. Salvo algunas contadas excepciones, pueden plantearse en 1 año o 2 años aproximadamente. Tal vez por el hecho de que las personas traten de acopiar algunas pruebas o traten de averiguar si realmente su familiar poseía algún derecho que valga la pena plantear esto ante los tribunales. Ahora bien, hay una situación bastante interesante que ocurre cuando ya se ha tramitado un proceso de sucesión y se ha declarado a una persona heredera, incluso se ha dictado el auto de adjudicación de esos bienes. Y esa persona, por supuesto, ha entrado en propiedad de ellos y ha dispuesto. Puede ocurrir y ocurre que con el transcurso de los años, meses, años, alguien que tenía interés en una sucesión intestada lo hace con posterioridad. Entonces, en ese sentido, la ley tiene el mecanismo a través de un proceso sumario para que este tercero que no participó dentro de la sucesión pueda hacerlo. Y ese planteamiento sería en contra del heredero que fue declarado dentro de esa sucesión intestada, para que esta persona, o sea, el interesado, pueda también participar de estos bienes. Es interesante porque no debe transcurrir más allá de 15 años, tomando en cuenta el edicto en el que se notifica dentro del proceso de sucesión que dio inicio, donde se hace la declaratoria. Hay una jurisprudencia de hace aproximadamente 2 años que esclarece que prescribe, en este caso se llama la petición de herencia. En la petición de herencia que puede sobrevenir de ese tercero, transcurre en el término o tiene precluye en el término de 15 años contados a partir de del edicto que notifica dentro de la sucesión respectiva la apertura y la declaratoria de la persona correspondiente. Entonces, tomando pues en vista esa situación, pues sí sería una limitante para los que tienen el derecho a heredar de poderlo hacer dentro de ese lapso que establece la ley. Jueza, ¿cuáles son los requisitos que tiene que llevar una persona para iniciar este proceso? Sabemos que dependiendo de la cuantía, como usted mencionaba, si era de 5,000 para abajo, que era a través del juzgado municipal, ¿verdad? Si es de 5,001 en adelante, tendríamos que hablar de un juzgado de circuito, pero en caso de que las personas en el municipal, si requiere o no de intervención de un abogado, la persona lo puede hacer de su cuenta, ¿verdad? Sin embargo, ya en el proceso, en el juzgado de circuito, sí tiene que contar con la participación de un abogado. ¿Cuáles son los requisitos que hay que establecer o cuáles son los que se establecen para iniciar este proceso? Sí, claro, hay una distinción bastante importante, un procedimiento y otro. En los procesos de sucesiones intestadas de mayor cuantía,
las personas deben hacerlo por medio de un abogado que presenta una demanda al poder, y la demanda que debe ir de acuerdo a las reglas generales que debe tener toda la demanda en común. Además debe presentar, por supuesto, el certificado de defunción, debe presentar también las certificaciones que acrediten el lazo parental que tiene el solicitante con relación al causante, las certificaciones de no testamento de las notarías del Circuito de Panamá y cualquier otra prueba que tenga en ese momento y que pueda agregarlas a la demanda. Esta demanda debe indicar, por supuesto, por razones de la competencia del juez, que el fallecido mantenía el domicilio en ese distrito, o por lo menos manifestar también que el causante tenía la mayoría de sus bienes ubicados en ese lugar. También es importante indicar la cuantía, porque a partir de allí podemos entonces decir pertenecen a esta esfera de circuital, sí, o bien deben ir a los juzgados municipales. Ahora bien, vale también aclarar algo bastante importante, que los jueces municipales no pueden conocer o no deben conocer de las sucesiones de mayor cuantía. Sin embargo, la ley sí permite que los jueces de circuito puedan conocer de los procesos de menor cuantía. Muy bien. Ahora, por ir por el tema de los requisitos que corresponden en las sucesiones especiales de menor cuantía, allí cambia la cosa, porque estas sucesiones pueden ser entabladas directamente por el interesado, que esté llamado por la ley a pedir la sucesión de su familiar. Esto lo hace llenando una petición, un documento bastante sencillo que se presenta ante el RUE, acompañando, si lo tiene, el certificado de defunción y el certificado que acredita el grado de parentesco que gozaba. Inmediatamente esa sucesión se reparte a un juez municipal. El juez municipal es el responsable de crear realmente todo el procedimiento. Así como también lo puede hacer la persona de manera directa, puede hacerlo también a través de un apoderado judicial, a través de la presentación de un poder y una demanda más explicativa. Bien, cuando ingresa eso en un juzgado municipal, el juez tiene el deber de crear todas las pruebas dentro del proceso. En este caso, se encarga de oficiar a todas las notarías para que nos acrediten que esta persona no tenía o no extendió ningún testamento. Si se hace necesario poder perfeccionar alguna certificación del registro civil para poder acreditar, por ejemplo, el lazo parental, se hace también, se puede oficiar perfectamente al registro civil. El juez puede oficiar directamente a las entidades bancarias, si es el caso que la persona mantenía alguna cuenta bancaria, o a cualquier entidad, a la autoridad de tránsito, al registro público, para que nos manifieste si esta persona tenía o no bienes inmuebles inscritos a su nombre. Y durante ese trayecto entonces también se puede escuchar la opinión del Ministerio Público. Puede ocurrir que al escucharse la opinión del Ministerio Público, si no están todas las pruebas en ese momento, pueda dar una opinión adversa. Y es natural porque no están todas las evidencias que son necesarias. Es importante señalar que en los procesos de sucesiones de mayor cuantía, tan pronto se escucha el concepto del Ministerio Público, se admite y se escucha el concepto del Ministerio Público, el juez dicta una resolución a través de la cual declara heredero a la persona que hace la solicitud. E inmediatamente pone que esta sucesión sea puesta en conocimiento de todas las personas para que aquel que tenga algún interés pueda aproximarse dentro del proceso. Pero fíjense, el auto de declaratoria inicia allí. ¿Qué ocurre en los municipales? En realidad, la última decisión, luego incluso de verificarse la diligencia de inventario y avalúo y la aprobación incluso de este procedimiento, la decisión que dicta el juez municipal, que es la última, viene a contemplar todo este escenario para entonces establecer y decir
esta persona se declara heredera y a su vez esa misma resolución le adjudica los bienes correspondientes. En el juzgado de circuito no ocurre eso. En el juzgado de circuito, después de agotarse la diligencia de inventario y avalúo, aprobarse también esta diligencia, esa última decisión lo que hace es, en este caso es que ordenar que se entreguen a los herederos declarados los bienes, los adjudica y ordena su entrega, porque desde un principio ya fueron declarados herederos. Claro, claro que sí. Ahora, jueza, interesante todo lo que nos ha manifestado, pero muchas veces esto pudiese no realizarse si la persona en su momento hiciera un testamento, ¿verdad? Dicen que los panameños todo lo dejamos para última hora, que es nuestra cultura. Pero usted que ve estos casos y que las estadísticas señalan de que hay un aumento considerable de estos procesos de sucesión intestada, hablando de su despacho, ¿cree usted que sería lo más prudente que nosotros, de cierta manera, nos tomemos el tiempo de hacer un testamento para que nuestros seres queridos que quedan no tengan que pasar por este momento? Claro que sí. En realidad da una seguridad, una certeza. Elaborar un testamento es algo tan íntimo, algo que debe madurar mucho la persona en vida. Generalmente debe hacerlo en una edad temprana, sobre todo si hay hijos, si hay personas a lo que quiere extender una seguridad para evitar, sobre todo, una disputa que pueda sobrevenir entre sus familiares a la hora de entablarse una sucesión intestada. El testamento puede hacerse de diversas formas. Conocemos los testamentos comunes, que son los abiertos, en lo cual la persona interesada acude a un notario y extiende su última voluntad. Puede ser a través de un testamento hológrafo. Este documento es un papel simple en el que la persona, que debe ser mayor de edad y estar en capacidad mental, debe extender su última voluntad, indicando, y es muy importante, cómo quiere que se distribuyan esos bienes que posee. Este documento debe indicar una fecha completa, debe estar escrito de su puño y letra, importante tener su firma. Este testamento tiene un procedimiento también que debe agotarse después ante los juzgados de circuito civil. Están también los testamentos cerrados, que deben ir la voluntad en un pliego cerrado, y este también tiene otro procedimiento y la parte, el causante también externa a través de este mecanismo, este instrumento, esa voluntad. Están los testamentos especiales, en este caso hablamos de los testamentos marítimos, testamento militar y los testamentos también otorgados en el extranjero. Que en efecto, jueza, vamos a invitarla a ver un segmento que se llama La Carpetilla, que justamente creo que nos habla sobre esto. Veamos. El capítulo 9 del Código Civil sobre el testamento hecho en país extranjero señala en el artículo 765 que los panameños podrán testar fuera del territorio nacional sujetándose a las formas establecidas por las leyes del país en el que se hallen. También podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque extranjero con sujeción a las leyes de la nación a que el buque pertenezca. Podrán asimismo hacer testamento hológrafo con arreglo al artículo 720, aún en los países cuyas leyes no admitan dicho testamento. El artículo 720 señala que el testamento hológrafo solo podrá otorgarse por personas mayores de edad. Para que sea válido este testamento deberá estar escrito de puño y letras del testador y firmado por él, con expresión del año, mes y día en el que se otorgue. Pues conocimos de este artículo importante del Código Civil que habla de que los panameños que radican en el extranjero también pueden testar.
Háblenos de eso. Sí, claro que pueden hacerlo. Una persona, un panameño que vive en el exterior y quiere asegurar de esta manera a sus familiares, a través de este instrumento legal, puede hacerlo perfectamente, agotando siempre y cuando cumpla para esto la solemnidad del país en donde se encuentre. Ese testamento cumple completamente los requisitos para ser presentados dentro de la República de Panamá al momento de su fallecimiento. También puede una persona que se encuentra en el extranjero acudir al instrumento que se denomina testamento hológrafo. Y este pliego puede hacerse inclusive si el país en donde se encuentra no reconoce esa clase de testamento, porque al final de cuentas va a surtir sus efectos es dentro de la República de Panamá. Lo importante es que este documento, este instrumento, sea proporcionado al juez que sea competente dentro de la República de Panamá para poder entonces darle el curso que corresponda. Pero es perfectamente factible. De hecho, se conocen algunos casos, algunos procedimientos y han prosperado perfectamente. Y también habla sobre que un panameño que esté en alta mar también puede hacer su testamento y es válido. Así es, correcto. Muy bien. Jueza, interesante todo lo que hemos abordado en este programa. Primeramente hemos abordado sobre sucesión intestada, cuáles son los requisitos, qué es lo que tiene que llevar una persona para iniciar este proceso y también la importancia de hacer o realizar un testamento con tiempo. ¿Cuáles serían sus conclusiones finales, jueza? En realidad, si la persona hace un testamento sería lo mejor, porque de esta forma asegura y ya cada quien sabe realmente que puede participar o no de esa última voluntad del testador. Pero también si la persona no otorga testamento y alguien tiene que acudir a través de la vía intestada, realmente los procedimientos no son complicados, son bastante sencillos. Todo va a depender que no surjan entre los herederos o los llamados alguna pugna. Porque no se crea que también dentro de las sucesiones testadas ha ocurrido este fenómeno, porque surgen interesados y plantean procesos de nulidad contra el testamento, alegando la nulidad del testamento. Así que no es un asunto en que realmente si uno es mejor que el otro. Todo está en la disposición de las personas que están llamadas a suceder. Ahora bien, sí me gustaría también señalar que los tribunales de justicia están siempre dispuestos a darle la continuidad y la celeridad a todos los procesos porque todos son importantes para nosotros. Puede ser el caso que en algún momento queden pendientes, no tienen esa agilidad. Y ocurre generalmente cuando se está en la fase de la diligencia de inventario y el avalúo, porque, como lo dije en un momento, necesita estar respaldada esta diligencia con pruebas. Y esto requiere, por supuesto, la pronta respuesta de todas las entidades que deben certificar sobre la situación o no de diferentes bienes. Ese generalmente es el punto que, aquella etapa que puede ser que las sucesiones demoren o se dilaten un tanto. Claro. Ahora, si la persona presenta con la petición todas las pruebas y tiene la certeza de todos los bienes, esa sucesión en realidad no debe demorar mucho, debe ser un asunto realmente de un par de meses, es lo que se espera que debe ser. Muchísimas gracias, jueza Lesbia Wolfson, jueza 11ª del Circuito Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá, por acompañarnos en este programa abordando sobre este proceso legal interesante que pues muchos panameños y por qué no extranjeros que viven y radican en nuestro país se ven en la necesidad de presentarlo
Y para eso, como usted ha mencionado, existen y están justamente los tribunales de justicia para dar respuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Y a ustedes por habernos acompañado en su programa O Judicial TV. Si a usted le interesó este programa y quiere volverlo a ver, por supuesto, en O Judicial Panamá en nuestra cuenta de YouTube. Hasta la próxima.